Shalom. Bueno, un saludo especial como siempre a todos los amigos que me han escrito por medio del correo electrónico en el canal. Que nuestro amado Elohim, nuestro amado Yahweh les bendiga grandemente, que sea permitiendo que su entendimiento se abra, que caigan totalmente esas escarchas de los ojos para que puedan comprender este precioso camino el cual día a día nosotros estamos trasegando. A todos los hermanos en todas las partes también del mundo que me han escrito, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, acá en los Estados Unidos, bueno, en todos los lugares, que nuestro amado Yahweh les continúe bendiciendo grandemente. Hoy, hermanos, continuamos con un tema maravilloso. Seguimos escudriñando las escrituras, seguimos estudiando las enseñanzas del Mesías. Y para el día de hoy tenemos Matillahu capítulo 9 o Mateo capítulo 9. Para los hermanos que nos escuchan por primera vez, pues Matillahu es el nombre original en hebreo. Pero pues como siempre yo voy a utilizar solamente el nombre de nuestro Padre Celestial en original, que es Yahweh, y el nombre de su Hijo, que es Yeshua. De resto, pues vamos a buscar la raíz hebrea en la enseñanza y tratamos de hablar de los libros como los conocemos para que todos podamos participar. Continuamos con las enseñanzas del Mesías. No sobra pedirle a nuestro amado Elohim, a nuestro amado Yahweh, que Él sea regalándonos en esta hora de su palabra, que Él sea gobernando mis pensamientos, mis labios, que su palabra venga por medio de mi boca, que sea su ruach en mí y que sea de edificación para cada uno de todos nosotros, porque tanto ustedes, hermanos, como yo también aprendo cada día de la hermosa instrucción presentada por nuestro amado Elohim en su palabra. Continuamos viendo, hermanos, los milagros que nuestro amado Yeshua, nuestro amado Mesías, hace 2000 años realizó. Ya estuvimos viendo en el capítulo 8 esos maravillosos milagros que él hizo, donde sanó un leproso, donde también sanaba y libertaba a endemoniados. Grandes proezas hizo nuestro amado Mesías, y vamos a continuar viendo la secuencia que nos cuenta Matillahu, en el capítulo 9, de lo que siguió narrando y lo que siguió sucediendo en aquel momento. Dice el verso número 1, Mateo capítulo 9. Después de entrar en el barco, Yeshua pasó a la otra orilla y llegó a su propia ciudad. Recordemos que en el capítulo 8, hermanos, las personas de la ciudad le pidieron al Mesías que por favor se fuera, que se fuera de la ciudad de ellos, porque pues sintieron temor después de haber visto la situación de como el Eterno, como Yeshua por medio de su poder le dio libertad, le dio salvación a esos dos endemoniados. Entonces eso fue tan notorio en la ciudad, lo que sucedió con esos cerdos donde entraron los espíritus, que ellos sintieron temor y le pidieron que mejor se fuera. Y pues Yeshua tomó a sus discípulos, nuevamente se montaron en el barco donde venían y pasaron al otro lado. Y al pasar al otro lado dice que llegó a su propia ciudad. ¿De dónde era Yeshua? De Belén. Acuérdense que Yeshua nació en Belén, de Judá. Entonces llegó a Belén. Vamos a ver qué nos sigue narrando la escritura después de que el Mesías llegó a su ciudad. Dice en el verso número 2. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una camilla. Y al ver Yeshua la emuná de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados se te perdonan. Era tan grande la emuná que había en estos hombres que estaban trayendo a este paralítico en esta camilla, que Yeshua simplemente le dice a aquel hombre: tus pecados se te perdonan. Y es que Yeshua lo podía decir, hermanos, porque tenía la autoridad del Padre para hacerlo, para perdonar pecados, porque el Padre le dio la autoridad a él. Y después vamos a ver, hermanos, en el otro capítulo, como el Mesías también le da la autoridad a sus talmidín, a sus discípulos, para que vayan a ejercer exactamente la misma autoridad que el Padre le había entregado a él. Pero aquí vemos como es notorio
como vio tanta emuná, el Mesías, le dio tanta alegría de ver a aquellos hombres que eran obedientes, que tenían esa emuná, esa confianza puesta totalmente en él, que simplemente le dijo al hombre: ten ánimo, hijo, tus pecados se te perdonan. Verso número 3. Algunos de los escribas dijeron entre sí: este blasfema. Hermanos, hay entre los escribas y los fariseos estaba la raza del maligno. Siempre la raza del maligno ha estado metida en todas las situaciones, hermanos. Y nosotros en los estudios lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo cada vez más y más. Cómo siempre la raza del maligno, desde el huerto del Edén por medio de Caín, siempre ha estado presente en todas las situaciones de las Escrituras. Cuando comprendemos ese tema, hermanos, de las dos simientes, prácticamente podemos empezar a tener una mejor visión de las Escrituras. Y ahí es donde viene la revelación, donde viene el conocimiento. Y aquí, hermanos, estos escribas, estos escribas que eran fariseos, ellos, hermanos, mírenlo como murmuraban, decían que este blasfema. Después de ver semejantes palabras que están saliendo de la boca de él, después de haber visto la trayectoria de lo que había pasado días atrás, porque ellos estaban enterados de todo, y ahora dicen que él blasfema porque él dice: tus pecados te son perdonados. Veamos la explicación que Yeshua les da. Versículo 4. Y conociendo Yeshua sus pensamientos, les dijo: hermanos, ¿qué conoce Yeshua? Yeshua conoce los pensamientos. Buena reflexión para todos nosotros. Yeshua conoce también nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Nosotros podemos decir muchas cosas y hasta engañarnos a nosotros mismos, pero Yeshua sabe lo que dentro de nosotros hay y lo que pensamos. Quizás cada vez que estamos escuchando una enseñanza, lo que en nuestro corazón hay es evidente para Él. A Él nadie lo puede engañar, hermanos. Sigue diciendo, hace una pregunta. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Sí ven, hermanos? ¿Sí ven? Que Él, conociendo los pensamientos, conoce lo que en nuestro corazón hay. Le hace la pregunta a aquellos personajes. Y les dice, ¿por qué? Nuevamente les hace otra pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados se te perdonan? ¿O decir, levántate y anda? Les hace la pregunta. Sigue diciendo el verso 6. Pues para que sepan, o sea, ahí les va a dar la instrucción, ahí les va a dar la enseñanza a aquella raza del maligno que siempre se quería levantar contra él. Hermanos, lo odiaban porque no era de ellos, por eso no lo aceptaban, por eso no le creían, lo rechazaban, porque la realidad de las cosas, hermanos, el Eterno permite este momento. Basta aclarar que nunca el pueblo de Israel, nunca la oveja perdida ni el pueblo de Israel fueron los que llevaron al madero al Mesías. No fue el pueblo como tal. Fueron aquellos personajes que estaban puestos ahí gobernando falsamente, puestos por el rey Herodes, aquellos fariseos y saduceos que son de la raza del maligno, hermanos. Y el Mesías se los declaró a ellos en muchas ocasiones. Ellos fueron los que llevaron al madero al Mesías. Ellos fueron los que hicieron esa situación. Nunca el pueblo, como el cristianismo enseña. Ay, es que el pueblo de Israel, los judíos mataron al Mesías. Eso es falso, hermanos. Totalmente falso. Quienes llevaron al madero al Mesías fueron aquella raza del maligno. Pero así tenía que ser, hermanos. Porque así se tenía que cumplir la palabra que había salido de la boca de nuestro amado Elohim desde el principio, desde el libro de Génesis. Cuando claramente Elohim dice que habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, claro, esa enemistad arrancó desde ahí y así tenía que terminar. El maligno tenía que hacer su parte y el Yeshua tenía que levantarse de entre los muertos, como también estaba escrito en la palabra, en su bendita Torá. Entonces dice aquí en este verso, Yeshua les aclara a ellos y les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, ¿sí ven, hermanos? Tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea,
Exactamente lo mismo que hacía unos minutos le había dicho, tus pecados te son perdonados. Aquí le está diciendo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque él por el poder que tiene, hermanos, por el poder, la autoridad que el Padre le había dado en la tierra, él podía con esa autoridad hacer y ejecutar esa acción. Inmediatamente sucedió, porque tuvo que haber salido de ese paralítico los demonios, los espíritus que tenían. Y mira lo que dice el verso 7. Y se levantó y se fue a su casa. O sea, eso fue inmediato. Eso fue inmediato. Siguen diciendo las escrituras. Aquí está la oveja perdida del pueblo de Israel. Cuando las multitudes vieron esto, o sea, porque eran multitudes, hermanos. El pueblo de hebreo en ese momento eran muchos los que estaban siguiendo al Mesías y los que estaban disfrutando de todo lo que estaba sucediendo. Cuando las multitudes vieron esto, temieron. ¿Y qué hicieron? Y glorificaron a Elohim. Bendito sea nuestro amado Yahweh por siempre. Eso es lo que el Mesías buscaba, haciendo los milagros, haciendo los prodigios, dándole el beneficio al pueblo. Lo que él buscaba era que el pueblo glorificara a nuestro amado Elohim, a nuestro Padre Celestial. Y es lo que nosotros hoy en día, los servidores del Eterno, hermanos, cuando imponemos nuestras manos y oramos por una persona para que el Eterno la sane, para que el Eterno la liberte, para que el Eterno haga un milagro, es para que a nuestro Padre Celestial se le dé la honra y la gloria, siempre, siempre a nuestro Padre Celestial. Y qué bonito ejemplo, y qué hermosura lo que la gente estaba haciendo en ese momento, porque eso era lo que Yeshua quería, que glorificaran al Padre, que le dieran la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, quien había dado semejante autoridad a los hombres. Qué hermosura. Sigue diciendo el verso 9. Pasando de allí más adelante, Yeshua vio a un hombre llamado Matillá, o Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. El verso 10. Una vez, estando Yeshua sentado a la mesa en la casa, o sea, aquí estaba sentado Yeshua en un lugar que era una casa, adentro de una casa estaba sentado Yeshua. Dice, muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Yeshua y sus discípulos. O sea, Yeshua estaba en un lugar y a ese lugar, a esa casa donde él estaba en ese momento tomando el alimento, vinieron muchos publicanos y estaban sentados con él. Y vamos a ver qué sigue diciendo el verso 11. Y cuando los fariseos lo vieron, ¿quiénes lo vieron? No solo los fariseos, todo el pueblo estaba ahí dándose cuenta de lo que Yeshua hacía, dónde estaba, con quién andaba. El pueblo nunca murmuraba, pero aquí aparecen los enemigos, aquí aparece nuevamente la raza del maligno, hermanos. Dice, y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con los publicanos y pecadores? O sea, no, tan santos ellos, ¿no? O sea, ellos se creían, mejor dicho, por encima de todos. Ellos se creían intachables, perfectos, sin pecado. Cuando a la realidad de las cosas, hermanos, ellos eran los más pecadores de todos, porque ellos estaban usurpando en el templo el servicio que tenían que hacer única y exclusivamente los sacerdotes levitas, no ellos. Pero bueno, sigamos leyendo. Al oír esto, Yeshua les dijo, cada vez que al Mesías sus enemigos le daban, como decimos en Colombia, papaya, él inmediatamente entraba a darles la instrucción, a darles la enseñanza, pero le daba la enseñanza para que tanto sus discípulos como los que estaban ahí, esos publicanos y los que estaban escuchando, aprendieran de la instrucción. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¡Qué tremendo hebraísmo! Sigue diciendo, así que vayan ustedes y aprendan qué significa. Mire lo que les mandó a ellos, a esos fariseos que lo estaban cuestionando, lo que les mandó a investigar en la Torá. Les dijo, vayan a la Torá de Moshe e investiguen qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. A eso vino nuestro amado Mesías hace 2000 años, a buscar a la oveja perdida del pueblo de Israel.
que por supuesto al estar perdida, pues estaba pecando, porque no tenía una Torá verdadera, porque no estaba encaminada conforme a la instrucción correcta. Por lo tanto, esa oveja estaba en pecado, estaba enferma. Y por eso él dice que el médico viene a los enfermos, no a los sanos, refiriéndose a la oveja perdida del pueblo de Israel. Ustedes se imaginan, hermanos, en esas mentes de los enemigos del Mesías, ¿qué habrá pasado en ese momento cuando les dijo eso? Vayan a la Torá e investiguen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Qué tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Y eso tuvo que haber sido un golpe duro para ellos, porque ellos se creían los sabios de la Torá. Ellos se creían lo máximo, lo más alto, el rango más alto se creían ellos. Pero ellos estaban tan lejos, pero tan lejos de la verdad, porque no eran hijos, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Y Yeshua lo declaró. Yeshua en algún momento les dijo a ellos que ellos eran hijos de su padre, que era Hasatán. Así tal cual se lo declaró Yeshua, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero aquí estamos evidenciando, hermanos, al enemigo, a la raza del maligno, como lo cuestiona, como cuestiona lo que el Mesías está haciendo. Porque claro, ellos estaban dando cuenta que el Mesías estaba rescatando a todos esos pecadores, a todos esos publicanos que estaban sentados a la mesa con él, hermano. Estoy seguro que esa noche se arrepintieron de todo lo que habían hecho, de sus maldades, de sus pecados, de sus transgresiones, y regresaron, hicieron techubá, volvieron al camino, porque estaban escuchando la Torá viva, presente en medio de ellos. Entonces, en vez de alegrarse aquellos fariseos, no, le hacían era la guerra al Mesías, pero porque, hermanos, esa es la simiente del maligno, que siempre le hará contrapeso a la simiente de nuestro amado Elohim. Siempre estarán en contra de nosotros, siempre. Sigue diciendo el verso 14. Entonces los discípulos de Yohanan fueron a Yeshua y dijeron, los discípulos de Yohanan, hermanos, acordémonos que Yohanan fue el que le hizo a nuestro amado Yeshua la inmersión en agua, la tefilá, ¿no? O sea, entonces, claro, ellos escuchaban al Mesías, pero con cierto celo, porque no estaban seguros si era o no era. Entonces vienen y le hacen una pregunta. Dice la pregunta, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, pero tus discípulos no ayunan? Y qué hermosa respuesta la que el Mesías les va a dar. Yeshua les dice, ¿pueden estar de luto los que están de bodas, mientras el novio está con ellos? Les hace una pregunta. Y yo sé que ellos entendieron. Yo sé que los talmidín, los discípulos de Yohanan, comprendieron lo que el Mesías les estaba diciendo. Les estaba hablando de él, de que él era el novio y que él estaba con la novia de bodas, o sea, con sus talmidín, con sus discípulos. Dice, pero acá Yeshua dice algo, dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nosotros tenemos que ayunar pidiéndole a nuestro Padre Celestial que envíe a su Hijo. Nosotros en este tiempo final, hermanos, sí tenemos que ayunar, sí lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer pidiéndole a nuestro Padre Celestial que envíe pronto a su Hijo, a nuestro Rey, a ese novio, que lo envíe pronto porque lo necesitamos, hermanos, porque lo necesitamos, porque cada día, hermano, la raza del maligno toma más fuerza por medio del gobierno que él estableció, y cada día somos más suprimidos, más abatidos. El mundo está como está y los países están pasando las situaciones que están pasando porque el maligno está oprimiendo a la humanidad del Eterno. Y hasta que Yeshua no venga, hermanos, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar hasta que Él venga. Entonces, Él sí pone acá un pero. Y ese pero también es para nosotros. Porque yo estoy seguro que después de que Yeshua subió y se fue a las alturas, sus discípulos empezaron a ayunar, pidiéndole al Padre que lo enviara pronto. Y es lo que nosotros, después de 2000 años, tenemos que hacer también, hermanos. Tenemos que sacar algún momento determinado, ponernos de acuerdo con nuestros morés y hacer un ayuno. Hacer un ayuno, hermanos. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Un Shabbat deberíamos hacer un ayuno. Deberíamos hacer un ayuno o poner un día
que todos nos pongamos de acuerdo y que ese día todos lo podamos hacer y ayunar para que nuestro amado Elohim envíe pronto a su Hijo. Para que esos días, como Yeshua dijo, sean muy acortados, pero mucho, hermanos, porque lo necesitamos y lo necesitamos pronto. Sigue diciendo. Nadie, le pone entonces aquí, el Mesías les da ejemplos en forma de hebraísmo que ellos comprendieron, ¿no? Porque ellos eran hebreos, ellos eran israelitas. Entonces estos refranes, que sería un hebraísmo, sería un refrán, es dicho por el Mesías y es comprendido por ellos. Nadie pone un remiendo de tela nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y la rotura se hace peor, pero por supuesto. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, echan vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ahí les está dando la explicación de que quien estaba presente era nada más y nada menos que el Hijo del Elohim viviente y que ellos estaban disfrutando de estar con él. Por lo tanto, no se iban a poner a hacer otras cosas que no estar con él disfrutando del poder y de todas las situaciones que se estaban presentando. O sea, hebraísmos claros para ellos. Imposible a la cristiandad comprender eso, pero nosotros hoy en día lo comprendemos por medio de las raíces hebreas. Sabemos lo que el Mesías les estaba diciendo. Sigue diciendo el verso 18. Mientras él hablaba estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él diciendo, ¿un hombre principal de dónde? Hermanos, un hombre principal de los de allá arriba, de los que estaban allá, porque es que no solamente allá en esas familias de fariseos y saduceos, hermanos, estaba solo la raza del maligno, ahí también habían ovejas del Eterno, ahí también habían ovejitas del Eterno, ovejas del Eterno del pueblo de Israel que estaban ahí mezcladitas con ellos. Y acá un principal de ellos vino y se postró ante el Mesías. ¿Pero qué lo llevó a hacer eso? Pues que acaba de perder a su hija, que su hija acaba de morir. Y yo digo, hermanos, que el corazón más duro se doblega ante una situación de esas. Y fue hasta allá ese gran principal y se le postró al Mesías. Porque acá dice claramente la escritura que se postró delante de él diciendo. O sea, le hizo homenaje. No es que se le haya arrodillado, hermanos, no. Sino le hizo homenaje, le dio como la venia, el respeto. Y le dijo, mi hija acaba de morir. Imagínese eso, esa tristeza, ese corazón tan tremendo que tenía ese hombre. Pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué muná, ¿no? Qué muná la del hombre y cómo se doblegó con la situación que acaba de vivir con su hija. Sigue diciendo la escritura. Yeshua se levantó y lo siguió con sus discípulos. O sea, si ven, hermanos, que las bienaventuranzas, los beneficios, los milagros, la bendición, la prosperidad es única y exclusivamente para un pueblo llamado Israel, hermanos. Y en este tiempo final nosotros somos ese Israel, somos ese Efraín, somos esas ovejas perdidas que estábamos esparcidos por el mundo y que Él ha traído por medio de su Techuvá, este precioso camino. Y nos estamos encaminando en la verdad, en su senda, en su instrucción. Y todas las bienaventuranzas, hermanos, y todas las bendiciones son para nosotros, para quienes reconocemos quién es Yahweh y quién es su Hijo. Para quienes reconocemos su Torá y la amamos cada día. Para nosotros son las bienaventuranzas, hermanos, porque somos parte del pueblo de Israel. Sigue diciendo. Dice, Yeshua se levantó y lo siguió, dice, y en eso una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? A esa pobre mujer israelita, 12 años de su vida, hermanos, teniendo ese problema del flujo de la sangre que en cualquier momento empezaba a sangrar. Una prueba tremenda, ¿no, hermanos? Una prueba dura, una prueba bien. Yo digo que esas pruebas sí son complicadas, muy complicadas, hermanos. Enferma 12 años de esa situación. ¿Cómo sería la vida de esa mujer, hermanos? ¿Cómo sería? Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, o sea, le tocó el talit. 21.
porque ella pensaba, ¿qué pensaba ella? ¿Qué pensaba ella dentro de sí? Acá no lo dice la escritura. Si solamente toco su talit, quedaré sanada. O sea, ella sabía que tocando el talit del Mesías iba a quedar sana. Esa era su emuná. Esa era, esa emuná que ella tenía tan impresionante. Esa confianza. Me imagino que esa mujer era obediente a la instrucción. Y se le llegó el momento de que el Eterno se iba a glorificar en ella. Y mire lo que sigue narrando la escritura. Pero Yeshua volviéndose y mirándola dijo, hermanos, no es como aparece en otras malas traducciones que dice que una mujer lo tocó y que él se volteó y dijo, ay, ¿quién me tocó? No, hermanos, eso es fantasía, eso es una mala traducción, eso no es cierto. La verdad la estamos leyendo. Dice, pero Yeshua volviéndose y mirándola, o sea, Yeshua sabía quién lo había tocado, dijo, ten ánimo, hija, qué hermoso, tu emuná te ha salvado. La emuná salva, hermanos. La emuná salva. Usted está enfermo, usted tiene una enfermedad grave de muerte. Hermanos, tenga emuná, venga al camino, hágate chubá. Entregue su vida al Todopoderoso, haga su inmersión en agua, entre en los pactos y tenga emuná, sea obediente a la Torá y verá estos grandes milagros en su vida, los verá. Yeshua le contestó, ten ánimo, hija, tu emuná te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. No fue que cuando la mujer lo tocó, salió poder de él y entonces la sanó. No. Cuando el Mesías voltea su mirada y la mira, es cuando la sana. Cuando le dice, cuando la palabra sale de su boca y le dice, ten ánimo, hija, tu emuná te ha salvado o te ha sanado. Es en ese momento, hermanos, que se ejecuta la sanidad en ella. No porque le tocó el talí. Entonces salió poder del Eterno ahí, salió con corrientazo y la sanó. No. No, su emuná era tan grande que cuando el Mesías se da cuenta de su emuná porque él conoce los pensamientos y lo que hay en nuestros corazones y cuando él siente que ella lo toca, que él ya sabía que eso iba a pasar, inmediatamente él se voltea, la mira. Claramente dice la escritura que la mira a los ojos quizás y le dice, ten ánimo, hija. Yo creo que le dijo, ten ánimo, hija, sabiendo él que ella era una oveja perdida del pueblo de Israel. Y le contesta, tu emuná te ha salvado o te ha sanado. Y dice la escritura, y la mujer quedó sana desde aquella hora. O sea, desde ese momento que el Mesías dijo la palabra, ella quedó sana. Por medio de la confianza y de la obediencia que ella tenía, porque tenía mucha emuná. Lo importante, hermanos, de la emuná. Verso 23. Cuando Yeshua llegó a la casa del principal, o sea, acuérdense que el principal fue a buscarlo porque su hija se acababa de morir, ¿no? Entonces aquí Yeshua, esto sucedió en el camino, cuando él iba hacia la casa del principal, sucedió lo de la mujer. Entonces cuando él llegó a la casa del principal y vio a los que tocaban las flautas y a la multitud que hacía bullicio, claro, tocaban las flautas porque cuando moría la persona, eso era como un rito que se hacía, ¿no? Que empezaban a tocar flautas y hacían como una especie de ceremonia. Les dijo, verso 24. Apártense, porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme. Qué tremendo, ¿no? Ahí vemos, hermanos, qué es la muerte para el Mesías y qué es la muerte en el concepto original de nuestro amado Elohim. Es dormir. La niña había muerto, pero el Mesías dice que ella estaba dormida. Y eso es lo que sabemos. Hay un tema, hermanos, que se presentó con respecto a lo que significa la muerte, lo pueden buscar ahí y escucharlo aquí en el canal, ahí lo tengo en el canal, lo pueden escuchar. Muy interesante ese tema con respecto a lo que significa la muerte. Dice, y se burlaban de él, claro, pues, la gente al escuchar lo que le está diciendo que no, que la niña no estaba muerta, sino que dormía, pues a la gente le causó eso burla, porque no, pero si nosotros nos dimos cuenta que la niña murió, ¿cómo este va a venir a decir que no, que está dormida? Sigue diciendo el verso 25. Después que sacaron a la gente, o sea, imagino que el principal, el padre de la niña, pues sacó a toda la gente. Él entró
y la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Solamente el poder, la autoridad que nuestro amado Elohim ejerce en medio de su hijo podía hacer ese milagro, hermanos, de traer a la niña del sueño profundo y volverla a despertar. Sigue diciendo el verso 26. Esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Recordemos dónde estaba él. Él estaba en su tierra, en Belén. Él estaba en toda esa zona. Cuando empezamos a leer el capítulo, dice que él pasó en la barca a su tierra de origen. Y allá él estaba en esa zona. Y claro, a él ya lo conocían. Hermanos, a él ya lo conocían porque Miriam, Joseph, él y sus hermanos y hermanas iban todos los chavás a la sinagoga a escuchar la Torá. Entonces a él ya lo conocían. Entonces, más fama estaba cogiendo nuestro amado Mesías. Dice el verso 27. Mientras Yeshua salía de allí, lo seguían dos ciegos que clamaban a gritos y decían: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Le gritaban esos ciegos. ¿Quién sabe cuánto tiempo esos dos ciegos, hermanos, habían estado en esa situación? ¿Quién sabe cuánto tiempo? Solamente eso lo sabe la escritura y el tiempo, porque no nos lo dice. Son detalles que no nos narra Matillahu. Pero yo imagino que llevaban un buen tiempo, hermanos, porque si la mujer llevaba 12 años con esa enfermedad, ahora imagínense en estos dos ciegos cuánto tiempo llevarían. Y cuando llegó a la casa, los ciegos vinieron a él. Me imagino que se los trajeron. Y Yeshua les dijo, miren lo que Yeshua les pregunta a los dos ciegos. Miren lo que les pregunta, hermanos, una pregunta bien interesante. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos contestaron, sí, maestro. Miren la emuná. Otra vez la emuná, hermanos. Otra vez la confianza. Otra vez la obediencia. Yo imagino que esos ciegos, hermanos, se la pasaban escuchando en los chavales la instrucción y se la pasaban rogándole a nuestro amado Elohim que los sanara, que tuviera misericordia de ellos. Y Yeshua les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer eso? Nosotros tenemos que creer, hermanos. Y creer en Yeshua es ser obedientes. Tener esa convicción de que Él puede, de quién es Él y que Él tiene el poder para hacer. Y ellos le dijeron, sí, maestro. O sea, ¿qué emuná? Verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a su emuná les suceda. Qué hermosura, hermanos. Les tocó los ojos y les dijo conforme a su emuná les suceda. Verso 30, ¿qué sucedió? Veamos qué sucedió. Y los ojos de ellos se abrieron. O sea que sí tenían una buena emuná. O sea que ellos sí eran obedientes. O sea que ellos sí tenían confianza en nuestro amado Elohim. O sea que ellos sí estaban cumpliendo las instrucciones. O sea que ellos sí eran de corazón sincero, de corazón humilde, de corazón puro. Porque sus ojos fueron abiertos y Yeshua les acaba de decir que se hiciera conforme a su emuná. O sea que si no hubieran tenido emuná, si no hubieran sido obedientes, si no hubieran tenido esa convicción, pues no se hubieran abierto los ojos de ellos, pero se abrieron. Y los ojos de ellos se abrieron, dice el verso 30. Entonces Yeshua les encargó rigurosamente, miren, que nadie lo sepa. Pero eso era imposible, hermanos, eso es imposible. Es como en este tiempo final cuando el Eterno hace un milagro en medio de nosotros. Nosotros, hermanos, salimos corriendo a contarlo para glorificar a nuestro amado Elohim porque nos da felicidad, nos da alegría lo que acabamos de vivir, el milagro que se acaba de ver en medio de nosotros, en medio de nuestros familiares. No nos podemos quedar callados, es imposible. Dice el verso 31. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Claro, estaban felices. Estaban felices esos dos hombres que fueron ciegos siempre, quién sabe cuánto tiempo, hermanos. Y salieron felices, gozosos, diciéndole a todo mundo, miren lo que Yeshua hizo en nuestras vidas. Él es el Mesías, Él es el verdadero, Él es el que envió a nuestro amado Elohim. Miren los poderes que tiene, mire la grandeza de su misericordia. Claro que ellos salieron felices, hermano, a contárselo a todo mundo. Y tiene sentido.
Verso 32. Mientras aquellos salían, le trajeron un hombre mudo endemoniado. ¿Sí, hermanos? Que casi todas las enfermedades están relacionadas con los demonios, con los espíritus. Y tan pronto echó fuera al demonio, el mudo habló. ¿Sí? El demonio era el que estaba ahí, puesto en esa parte del órgano humano que no permitía que la persona hablara. Qué tremendo, hermanos. Por eso todos esos niños que nacen con esos problemas extraños, hermano, esos son espíritus que están ahí en su cerebro y no les dejan desarrollar su personalidad. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a querer hacerle daño a la humanidad del Eterno, porque son nuestros enemigos. Ellos son parte, hermanos, de ese grupo de la raza del maligno. Por lo tanto, siempre van a estar contra nosotros. Siempre, hermanos. Sigue diciendo, y las multitudes se maravillaban diciendo, o sea, las multitudes, todo ese pueblo de Israel que estaba presente ahí viendo esos espectáculos, estaban felices, dichosos. Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Imagínense, ellos que tienen la Torá, que tenían a los profetas y lo escuchaban cada chaval en las sinagogas, ellos, hermanos, sabían las grandezas de lo que los profetas habían hecho, de las situaciones que habían tenido que vivir, por ejemplo, Daniel, los amigos de Daniel que fueron echados también en unos hornos de fuego, lo que le sucedió a Abraham, o sea, todo eso ellos los tenían claros, pero nunca habían visto tanta misericordia y tanta autoridad y poder en un ser humano. Por eso ellos glorificaban a nuestro amado Elohim. Por eso ellos glorificaban a nuestro amado Elohim, porque estaban viendo las grandezas, el poder sobre la tierra. Sigue diciendo el verso 35. Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Y qué hacía nuestro amado Yeshua, nuestro amado Adón, recorriendo estas ciudades? Vamos a ver qué hacía. Enseñando en sus sinagogas. Así ve que él iba a cada chaval a enseñarles en las sinagogas. ¿Y a enseñarles qué, hermanos? A enseñarles que pues la instrucción, la Torá, proclamando las buenas nuevas, diciendo, aquí está lo que ustedes tanto anhelaban, aquí está presente, el reino del Eterno, el reino de mi Padre está aquí en medio de ustedes, soy yo, pero pues nunca lo comprendieron así. Dice, enseñando en sus sinagogas, predicando la buena noticia del reino. Y la buena noticia del reino es que él puso ya sus pies, que ya está aquí, desde hace 2000 años, apareció para darnos salvación y lo sigue haciendo en este tiempo final. Bendito sea nuestro amado Yahweh. Esa buena noticia para nosotros hoy en día, hermanos, es el despertar a este precioso camino, porque este camino de la senda antigua, este camino de la instrucción de la Torá, es lo que nos dará salvación. Esta preciosa perla que es su reino. Él es el rey, hermanos. Y el rey vino hace 2000 años y volverá, hermanos, muy pronto volverá. Y nosotros disfrutamos de esa noticia. Nosotros somos partícipes de esa gran noticia que él hace 2000 años vino, estuvo sobre la tierra, hizo todos estos milagros, todos esos prodigios que estamos analizando, que estamos viendo en cada estudio. Y él se la pasaba enseñando la Torá en las sinagogas, hermanos. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, dándole beneficio a su pueblo. Todo el beneficio a Israel todo el tiempo. Verso 36. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué él dice que las vio acosadas y desamparadas? ¿Acosadas por quién? Acosadas por el maligno, hermanos. Acosadas por la raza del maligno. Estaban acosadas todas esas multitudes por la raza del maligno. Estaban desamparadas. No había nadie que las defendiera. No había nadie que las defendiera, hermanos. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí ven? El mismo Mesías lo está diciendo. Estaban como ovejas que no tenían pastor. O sea, estaban desamparadas. Y el lobo estaba haciendo fiesta.
La raza del maligno, acosando. Y es lo que hoy en día seguimos viviendo, hermanos. Con la diferencia de que desde hace 2000 años nuestro amado Mesías, por medio de su Ruach, está con nosotros de día y de noche, guardándonos, protegiéndonos. Sus ángeles junto a nosotros, protegiéndonos de estas entidades, de esta raza del maligno. Que lo que quiere es destruirnos. Porque lo que quieren ellos es destruir totalmente a la humanidad, a la simiente de nuestro amado Elohim, que es por medio de Yeshua. O sea, lo que quieren es eso, destruirnos. Pero Yahweh no lo va a permitir. Porque el poder del Eterno está por encima de cualquier poder, hermanos, que exista sobre esta tierra. Dice el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la cosecha es mucha, pero los servidores o los obreros son pocos. Y entonces, ¿qué le dice el Mesías a sus discípulos? ¿Qué deben hacer cuando oren? Así que ruéguenle al dueño de la cosecha. ¿Y quién es el dueño de la cosecha, hermanos? Nuestro Padre Celestial. Es el dueño de la cosecha. Por eso nosotros tenemos que rogarle, tenemos que seguir esas palabras que el Mesías le dijo a sus discípulos. Nosotros pongámoslas en práctica hoy también y roguémosle al dueño de la cosecha. ¿Para qué? Para que envíe servidores a su cosecha, para que envíe obreros a su cosecha, para que en este tiempo final, hermanos, nuestro Padre Celestial siga levantando en todos los 4 puntos de la tierra a la oveja perdida del pueblo de Israel, y que la siga levantando, hermanos, y la forme, y que forme a aquellos líderes, a aquellos servidores, a aquellos obreros, hermanos, que Él está preparando, que Él está capacitando, para que por medio de esos servidores, de esos obreros, hermanos, toda esa cosecha que se acerca, todas esas ovejas que están por ahí perdidas y divagando, hermanos, tengan refrigerio en algún momento determinado. Porque eso es lo que está prometido y lo que va a suceder, hermanos. Ahorita el Eterno está formándonos, nos está moldeando conforme a su palabra, nos está dando la instrucción, nos estamos haciendo a semejanza del Mesías, alcanzando esa estatura, como nos lo dice nuestro hermano Shaul, al que llaman Pablo, que debemos alcanzar esa estatura de nuestro amado Mesías, para poder enseñar, para poder juzgar o guiar, que es la palabra correcta en hebreo, para poder guiar, para poder dirigir, para poder dar un consejo, para poder dar una instrucción, siempre argumentándonos en la Torá que Yahweh coloca en nuestros corazones en este tiempo final. Entonces, qué hermoso, como al finalizar este capítulo, después de ver la instrucción del Mesías, después de ver esos grandes eventos que sucedieron, esos hermosos milagros que Él realizó, hermanos, Él mismo le dice a sus discípulos, viendo a todas esas multitudes, que la cosecha es mucha, pero que faltan personas preparadas para el servicio. Y sí que escuchó nuestro Padre Celestial, porque después de que el Mesías se fue, los discípulos se empezaron a reunir ellos en casas. En casas hacían, hermanos, el Shabbat, y se reunían y hablaban de la palabra. Y empezó a crecer la comunidad mesiánica. La comunidad mesiánica nazarena, que así los llamaban. No cristianos, no hermanos. La comunidad mesiánica, los que creían en Yeshua y le seguían conforme a la Torá, conforme a la instrucción de nuestro Padre Celestial. Y fueron creciendo y se fueron formando muchos hermanos. Y ahí en los Hechos de los Apóstoles vemos a muchos que se fueron formando por la palabra. Y entonces ya en sus casas empezaron a manejar keilás, a dirigir, a gobernar a esas ovejas que venían llegando, hermanos. Y así fue creciendo en el pueblo del Eterno su gobierno. Y hasta el día de hoy, el Eterno no cambia sus esquemas, hermanos, es exactamente lo mismo. Su gobierno es el mismo. Recordemos que la Torá es una sola, hermanos, es una instrucción con la cual viviremos en el milenio. En el milenio la Torá será la que gobierne y dirige a todo el planeta. Y nosotros, hermanos, si el Eterno a bien lo tiene, y en la bienaventuranza de Él, hermanos, estamos ahí transformados al lado de nuestro amado Mesías, seremos los que estemos gobernando las naciones desde Israel.
Y en cada nación, hermanos, habrán parlamentos que hablen conforme a la Torá y habrán líderes levantados y formados por medio de la instrucción. Y es lo que en este tiempo final, hermanos, nuestro amado Yahweh, nuestro Padre Celestial, está haciendo por medio de su Ruach, en medio de nuestros corazones. Con estas instrucciones, con estas enseñanzas que les presentamos a ustedes cada día de reposo, hermanos. Es que Él está formando nuestros corazones, donde nos está diciendo todo el tiempo el Mesías, tengan emuná, sean obedientes, tengan convicción, sean firmes, cumplan las instrucciones con amor, regresen al camino, dejen el orgullo, dejen la avaricia, aléjense de todo lo que los contamina. En cada instrucción, hermanos, que vemos, siempre va a estar el Mesías, todo el tiempo, enseñándonos con ese amor puro, dándonos esa instrucción, para que nosotros cada día seamos mejores hijos ante nuestro Padre Celestial. Vemos como siempre aparece, hermanos, en todos los eventos, y más adelante lo vamos a ver más latente, siempre la raza del maligno poniendo obstáculos. Siempre, hermanos, ha estado presente ahí la raza del maligno, poniendo tropiezos. Se levantaron contra el Mesías como sus enemigos que eran. Eso era normal, hermanos, que eso sucediera. ¿Cuántas veces el Mesías les dijo, ustedes son una generación de víboras, de reptiles? Su padre es Hasatán, porque fue un asesino desde el principio. ¿Y no fue lo que hizo Caín? Caín no mató, asesinó a su hermano. Y eso no lo hace un hijo del Eterno, hermanos. Por lo tanto, ahí están las dos simientes. La simiente del Eterno y la simiente del maligno. Y seguiremos en esta lucha, hermanos, en esta guerra, como lo dice Shaul. Nuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra nosotros los seres humanos, no es contra la humanidad del Eterno, hermanos. Nuestra guerra no es entre nosotros mismos. Nuestra guerra es contra esas potestades que están ahí en los lugares celestes, contra príncipes que están ahí gobernando en lo invisible, manipulando esta tierra por medio de los gobiernos, por medio de su simiente, por medio de su raza. Es que nos tienen, hermanos, subyugados en este sistema, en este gobierno injusto, donde no hay una gota de equidad. Y esto continuará, hermanos, hasta que venga nuestro amado Yeshua. Por eso, la recomendación que nos hace Yeshua, cuando les dice a los talmidín, a los discípulos de Yohanan, mis discípulos ahorita me tienen a mí, pero llegará un momento en que no me tengan y ellos van a ayunar. Van a ayunar para pedirle al Padre que me envíe de regreso pronto. Y es lo que nosotros en este tiempo final debemos hacer. Debemos ayunar para que nuestro Padre Celestial envíe pronto a su Hijo, para que todo lo que tenga que pasar, hermanos, pase pronto. Y todos los días sean acortados por causa de todos los escogidos que en este tiempo final nuestro amado Elohim está levantando. Y siéntase bienaventurado y privilegiado, hermano, usted que me escucha por este medio, de que usted ha llegado a este camino y que el Eterno lo está formando, lo está preparando, porque usted el día de mañana será un líder, será quien dirija una congregación, será quien gobierne el pueblo del Eterno. Pero eso lleva a una preparación, eso lleva a una formación, porque nuestro Padre Celestial no va a poner, hermanos, en su empresa, en su gran gobierno, personas que no estén capacitadas para ejercer la labor. Todos tenemos que ser formados y preparados. Y cuando llegue el momento, Él pondrá a que sirvamos como lo tenemos que hacer, hermanos. Porque para eso nacimos, para ser sus servidores. Pero nos tenemos que preparar. Y que Él sea el que nos prepare, hermanos. Cada día que escuchemos una enseñanza, cada día que leamos la Escritura. Porque eso es la Torá. La Torá, como lo decía el Mesías en el capítulo anterior, se resume en el amor al prójimo y en el amor a Yahweh. Y amar a nuestro prójimo, hermanos, es respetarnos en medio de nosotros. Amar a nuestro prójimo, hermanos, es tratarnos con cariño, con amor, es pedirnos perdón cuando hayamos cometido errores. Eso es amarnos. Y amar a nuestro Padre Celestial, hermanos, pues es obedecerle, es cumplir sus mandamientos, sus estatutos,
su preciosa Torá, su preciosa instrucción, que es la que edifica nuestras almas en este tiempo final. Que nuestro amado Yahweh, juntamente con su Hijo Yeshua, les bendiga a todos grandemente, hermanos. A todos los hermanos que me siguen, a los amigos que me han escrito por medio del correo electrónico, les mando grandes, grandes bendiciones de nuestro amado Elohim. Que nuestro amado Yahweh cada día les guarde, cada día les proteja, que Él tumbe totalmente las escarchas de todos los ojos de ustedes para que ustedes puedan comprender esta maravillosa noticia del reino, que es un deleite, hermanos, en el que nosotros todos los días nos gozamos. Bendiciones para todos. Hoy, hermanos, escudriñamos Matillahu, capítulo 9. Que nuestro amado Yahweh les bendiga y nos volveremos a ver, nos volveremos a escuchar muy pronto. Shalom.